This call is now being recorded. Invitamos entonces a Luisa Ramírez, que nos va a hablar de los procesos migratorios del campo a la ciudad y el estudio que está desarrollando en estos momentos. Luisa, bienvenida. Ok, muchas gracias, profe, muchas gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Ramírez Lozano, soy estudiante de la maestría en urbanismo, pero estoy un poco bajo. Mira, si puedes muy bajito. subir un poco de volumen. Agarré el micrófono. ¿Se escucha bien ahí? ¿Habla ¿Aquí se otra vez? escucha? No se escucha muy fuerte. Ok, espérame. Un poquito más porque es que creo que ahí está bien. Ok, ¿sí? Sí, ahí se escucha bien. Vale, Listo, bien, sí, ya nos confirma el profesor Jorge Luis que te escuchas bien. Ok. Bueno, soy estudiante de la maestría en urbanismo y estoy optando por el grado, la opción de grado en profundización académica del programa de sociología. Entonces, pues, voy a presentar acá algunas diapositivas. Ya, un momento. Ok. Sí se alcanza a ver en este momento la diapositiva. Qué pena. Bueno, el documento en el que estoy trabajando o el proceso investigativo que llevo básicamente es una aproximación al concepto de migración como experiencia territorial. A partir de allí, pues se generan una serie de interpretaciones, lógicamente pues desde la parte conceptual, pero antes de eso quisiera hablar un poco de la experiencia a priori al fenómeno de la migración, entendiendo que pues la investigación científica por parte de la subjetividad parte de una motivación vivencial y pues la experiencia propia de migrar del campo a la ciudad, en este caso pues de mi persona hacia la Universidad del Tolima, pues es una experiencia que puede permitir hablar un poco de los procesos que se desarrollan en torno a la migración. Esta investigación nace precisamente desde esa motivación vivencial de migrar del campo a la ciudad. Soy del municipio del Carmen de Apicalá, entonces a partir de allí se generan unas experiencias y unas expectativas sobre la ciudad. Para Walter Benjamin se establece que esta experiencia a priori o esta investigación desde el método subjetivo puede hablar un poco desde el establecimiento de predicciones o expectativas sobre las realidades al fenómeno, ¿no? Entonces, a partir de allí es la importancia de reconocer las individualidades y a los sujetos también como garantes de hacer ciencia y a partir de ello poder establecer también interpretaciones, no solamente a través de los datos, sino de la experiencia propia de la vida en la ciudad y estas expectativas que pueden tener las personas que están migrando, en este caso a la ciudad de Ibagué. Digamos que mi trabajo se basa o se soporta bajo los estudiantes que migran a la Universidad del Tolima. Tengo un enfoque o una población que son los estudiantes de arquitectura, pues por temas de datos, pero independientemente de ello, pues ya se había realizado como una investigación aparte. De hecho, cuando estuve pues como estudiante de la Universidad del Tolima, todo el círculo social se enfrenta uno como a esos chicos que migran y a partir de allí nos contamos las experiencias de cómo fue que la ciudad nos recibió, qué expectativas teníamos de la ciudad, y ahí es donde empieza esa dificultad para conceptualizar dicha experiencia. Entonces, pues, para poder soportar esta investigación no solamente hay que hablar de esa necesidad del otro o el sujeto, sino que también necesitamos ese dato para poder correlacionar y sacar unos datos concretos y unos resultados concretos a partir de allí. Sin embargo, la conceptualización es el proceso fundamental para poder entender qué tipo de método, qué metodología voy a usar para llegar al momento de intervenir mi población de análisis. A partir de ello, pues tengo un enfoque, obviamente pues es en la ciudad, entonces acá tenemos una cita de la ONU, donde prácticamente el 55% de las personas en el mundo viven en las ciudades y se está estimando que para el año 2050 pues aumente un 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que la importancia de la ciudad básicamente se va a incrementar debido al desarrollo económico y al tipo de migración que se vaya a generar, ¿no? Entonces, a partir de allí tenemos unos conceptos centrales que vienen siendo 4. La ciudad, lo tomo como una ciudad imaginada a partir del texto del Vértigo de la sobremodernidad, de un autor muy importante que habla sobre las ciudades y el entorno y cómo se lleva esta sobremodernidad a partir del entendimiento y las dinámicas que están en ellas mismas, que en este caso sería el territorio como espacio vivido. Tenemos la migración, que es un proceso complejo de definir precisamente porque obedece a dinámicas
psicológicas, sociológicas, económicas y culturales, y el proceso de urbanización no solamente entendido como el tema de vivienda, sino como un proceso de concentración de poderes, teniendo en cuenta que aumenta la densidad demográfica y por ende también tiene que haber unas políticas que se desarrollen encaminadas a ese proceso de urbanización que podría entenderse también como un proceso de llegar a una modernidad tardía para el caso del país colombiano. Tengo una cita muy importante que me gustaría compartir con ustedes, en el cual pues el autor de este texto que habla sobre las ciudades, que es Roca, nos habla de que la ciudad es una comunidad que también es imaginada a diario por los habitantes, quieren vivirla, recorrerla y crean mapas mentales dentro de esos espacios físicos y se instalan en esa propia emotividad utópica que les genera. Entonces, esta ciudad vive en discursos, en periódicos, en mitos, en chistes, dicciones y múltiples formas como se puede leer la ciudad a través de la habla empírica y subjetiva, entendiendo pues que cada sujeto la entiende de forma diferente, la experimenta y la viva de manera distinta. A partir de allí, hay unos autores que hablan de los procesos migratorios o fases migratorias. Entonces tenemos a Zelinsky, que es un geógrafo estadounidense, quien nos plantea un modelo de 5 fases. En este caso, pues tomé 3 fases que me parecen importantes. Uno es la sociedad tradicional premoderna, que es precisamente esa movilidad de acuerdo a las prácticas del uso de la tierra. Recordemos que anteriormente pues nuestros ancestros se movilizaban de acuerdo a lo que la tierra les proveía para alimentarse. A partir de ahí hay una transición de una sociedad a otra. Para el caso de Ibagué, me atreví, digamos, a sustentar que está en un estado avanzado de transición precisamente porque hay una moderación de la migración, porque ya no migramos a partir de esa necesidad de la tierra a la ciudad, pero sí hay una relación campo y ciudad, o sea, hay una migración campo y ciudad debido a los servicios que oferta la ciudad, debido a los capitales o poderes y concentración simbólica que tiene esa ciudad para el otro o para el sujeto. Y tenemos también un quinto estado que sería en la sociedad futura súper avanzada, donde se encuentra el mejoramiento de esos medios de interacción, distancia y tiempo global. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos encontramos con una ciudad donde la distancia y el tiempo no es importante, sino que relativamente se acortan esas distancias dentro de ese mundo globalizado. Para entender un poco pues esas dinámicas de migración campo-ciudad, lo primero que pues realicé pues es esa experiencia en campo de migrar, ¿no? ¿Qué se siente ser migrante en una ciudad desconocida, en una ciudad en la que no conozco a nadie, no tengo a nadie? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo logro llegar de un lugar a otro? ¿Cómo recorro el mapa si ni siquiera tengo conocimiento de cómo es el mapa de la ciudad a la que yo me voy a dirigir precisamente por la necesidad de estudios? A partir de allí pues se hace esta aproximación conceptual, que es lo que estoy tratando de realizar dentro de este estudio investigativo. Y en una tercera fase, pues lo que se propone es a través de la lectura de este fenómeno migratorio, que contiene muchas aristas, a través de estos datos institucionales que me puede dar la universidad o los mismos estudiantes, puedo rastrear esas mismas vivencias y experiencias que tienen los estudiantes o los que migraron y en este momento se encuentran otra vez dentro de sus viviendas, precisamente por el hecho contextual de la pandemia. Estamos hablando que las causas de la migración tienen unas causas políticas, económicas y culturales que básicamente se soportan por una insatisfacción. Podríamos hablar de que hay migraciones voluntarias y migraciones forzadas, pero si vemos que estas causas de insatisfacción son constantes, pues estas migraciones finalmente vienen siendo forzadas, porque estamos forzados por esa insatisfacción que tenemos. Digamos, en el caso de Venezuela podemos hablar un poco del tema de insatisfacción político y económico, ¿sí? Y instaurándolo aquí en términos contextuales en el país colombiano, podemos hablar de que las causas migratorias en gran sentido histórico pudieron ser causadas por el tema del conflicto armado, ¿sí? Y las migraciones voluntarias pueden explicarse precisamente por la necesidad de querer conocer nuevos territorios donde yo no tengo ninguna insatisfacción, simplemente soy una persona que me movilizo de un lugar a otro. A partir de allí, de estas insatisfacciones políticas, económicas y culturales que pueden nacer para el sujeto, hay una relación que se puede establecer entre el sujeto y el territorio. Entonces, ¿qué relación tiene el sujeto con el territorio que está experimentando ahorita en la ciudad? ¿Y qué relación para ese sujeto tiene el territorio que dejó atrás, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias pueden hablarnos un poco de cómo las personas están pensando la ciudad que los está acogiendo, qué les está, digamos, de qué manera les sirve también a las personas llegar a esta ciudad, qué encuentran, de qué forma pueden establecer una socialización con todos los poderes económicos administrativos que tiene la misma ciudad.
Es por ello que también hay una tipificación de ciudades que son importantes para el país. Tenemos unas ciudades centrales que vienen siendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que básicamente pues tienen una densidad demográfica alta. Fuera de ello tienen procesos de urbanización en construcción de hábitat y vivienda pues altas, y a través de ello pues tienen fuerte presencia en desarrollo económico. Estamos hablando de unos indicadores que establece el DANE en términos de conteo de unidades económicas. Entonces, el conteo de unidades económicas, obviamente, para la ciudad de Bogotá es mucho mayor a comparación de la ciudad de Ibagué. Estamos hablando que Bogotá posee alrededor de 800, y algo de unidades económicas, mientras para el caso de Ibagué solamente hay el 40,15 de unidades económicas. Estas unidades económicas se dividen en 5, están establecidas en comercio, en construcción, en otros procesos y actividades que pues se desarrollan dentro del mismo país. Estamos hablando también de una aceleración de esa urbanización no planificada. Digamos que dentro de ese contexto histórico se estableció un desplazamiento que fue forzado, obligando a las personas a migrar, a cambiar sus lugares rurales donde ellos venían. En este caso, pues estamos hablando de la ruralidad no entendida solamente como el campo, sino estamos hablando de estas dinámicas de lo que es lo rural y lo urbano. Entonces, esta migración de cierta forma también obliga a la construcción de obras civiles para atender la demanda de toda esta población en las ciudades, y de esta forma se genera esta urbanización, que es la concentración de experiencia urbana y de estos elementos de construcción de viviendas y demás obras civiles, pero no hay una planificación precisamente en las ciudades para esta población. ¿Qué hipótesis se puede sacar a partir de allí? Pues entonces, ¿qué pasa con estas personas que llegan de migrantes o que estamos migrando a una ciudad donde no se está pensando la ciudad precisamente para la densidad poblacional que va a venir? Entonces, somos una población flotante que estudiamos 5 o 6 años dentro de la universidad, que nos vemos también obligados a migrar. Puede ser por las características económicas que pueda tener la misma ciudad, precisamente porque dentro de las unidades económicas solamente contamos con el 40,15% de unidades económicas, y aparte de eso, pues Ibagué es una ciudad adulta intermedia, así como lo establecen las categorías para las ciudades. Bogotá es la categoría número 1, Ibagué tiene una categoría 3 de ciudad adulta, donde pues habla de que tiene un conteo a través del número de habitantes de 542.724 personas para el año 2020. Entonces se puede establecer una relación tanto con la parte demográfica y una relación con el desarrollo social y económico pues del municipio como tal, o de la ciudad como se está pensando en este trabajo investigativo. A partir de allí se establece una relación que un autor, en este caso el profesor Miguel Espinosa, en su trabajo realizó, explicando un poco el desarrollo de la ciudad o cómo se urbanizó un poco la ciudad. Entonces estamos hablando de una década de estudio, más o menos de 1939 a 1980, no estoy mal, que en esto yo lo explico como un poco la transición de una sociedad a otra. Entonces vemos que hay un desarrollo de la infraestructura vial por políticas administrativas dentro de la ciudad, precisamente porque se genera un desarrollo agroindustrial, porque hay una especie de normativa que obliga a la ciudad a generar como unos beneficios tributarios para generar industria dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay un desarrollo de esa infraestructura, hay un desarrollo agroindustrial, hay una concentración de la población. O sea, ¿qué quiere decir? Que las ciudades más pequeñas o los pueblos o municipios más pequeños pues migran a las ciudades precisamente por esa accesibilidad económica y tal vez cultural o capital simbólico que puede adquirir a partir de allí, y se aumenta el espacio construido en forma de expansión de la ciudad. A partir de allí pues tenemos esas dinámicas que explican un poco cómo se transforma un municipio en una ciudad, o cómo se transforman las dinámicas de ese municipio, que se suponen que son dinámicas de las ciudades más grandes, ¿no? Pero si nosotros establecemos ese tipo de relación, entonces nos encontramos con dinámicas rurales y dinámicas urbanas dentro de la misma ciudad, que son totalmente válidas porque se compenetran entre sí, y tenemos pues básicamente la ciudad que ofrece una estadía a los estudiantes precisamente pues por esa universidad pública que tenemos dentro de la región, ¿no? A partir de allí pues se generan esos encuentros entre los mismos estudiantes, donde pues vuelvo al mismo punto. En primera instancia pues nace como una experiencia muy personal. El hecho de emigrar quiere decir que tengo que dejar al lado unas costumbres ya arraigadas, propias, ¿no? De hecho, hay una expectativa sobre lo que me puede ofrecer esa ciudad y la forma en cómo la ciudad me recibió tal y como lo sentí, ¿no?
hay muchos estudiantes que expresan de pronto como que la ciudad fue muy abierta a entender un poco como la facultad que tiene cada estudiante en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo dentro de la misma ciudad, como hay otros que les cuesta un poco más adaptarse a estas dinámicas. Entonces, pues, estas experiencias y estas vivencias son totalmente importantes resignificarlas porque permite pensar o permite plantear de qué forma los estudiantes que migran de una ciudad a otra o de un municipio o del campo a la ciudad están pensando en la ciudad. Eso permite no solamente pues tener claridad de cuáles son las dinámicas de la ciudad, sino cómo nos ven otros en términos del desarrollo social, desarrollo cultural, incluso en desarrollo económico, entendiendo que el desarrollo económico no es lo más importante, pero sí es una variable fundamental, o sea, estamos hablando de una interrelación de procesos en cada espacio social, en cada área social donde nosotros estamos estableciendo relaciones sociales. Básicamente, pues, es eso. Tengo, digamos, algunas complejidades en temas de formular la metodología, pues porque, digamos, hay acervo documental, pero entonces a la hora de plantear la metodología es necesario retomar básicamente los datos que son fuertes para poder enlazarlo. El avance en la metodología se había planteado un poco hablar del tema fenomenológico, incluso desde un análisis hermenéutico de esas entrevistas que se pueden llegar a desarrollar en un tiempo más adelante con estudiantes, con los sujetos en sí, y a partir de ello establecer una correlación con todo ese acervo pues, que me van a transferir de conocimiento que ellos tienen, y a través de la teoría saber de qué forma puedo leerlos a través de una metodología adecuada y no solamente quedarme en una sola interpretación de un yo subjetivo, sino hacerlo más bien algo intersubjetivo que se pueda relacionar con la sociedad objetiva en sí. Entonces, preguntas o algo al respecto, estoy atenta. Muchas gracias, Luisa. Abrimos 5 minutos para intervenciones, bien sea del público presencial o remoto, si alguien quiere intervenir. Bueno, en este caso, mientras existe alguna intervención, quiero resaltar la importancia interdisciplinaria que tenemos programada dentro de la maestría. Es importante estudiar los fenómenos urbanos desde diversas áreas del saber. Cuando conceptualizamos, como en este caso lo está haciendo Luisa, frente a fenómenos que tienen incidencia espacial, muchas veces nos centramos simplemente en el proceso infraestructural, pero hay unas dinámicas importantes que se pueden transformar, que se pueden interpretar a través de los procesos investigativos. El proceso de Luisa, como podemos observarlo, tiene una carga muy fuerte a nivel conceptual y un proceso de desarrollo metodológico que evidentemente nos dará muchísimos criterios para poder comprender cómo son esas migraciones y el papel mismo de la universidad dentro de la transformación urbana. Es importante entender que la infraestructura no es solo ese espacio que consideramos físico, sino las influencias, los procesos de énfasis que tiene en la interacción social y cómo esas interacciones se van expandiendo en diversas zonas de la ciudad. Eso nos transforma como humanos y transforma, por supuesto, nuestra ciudad. Luisa, muchísimas gracias. Gracias. Un feliz día. Continuamos entonces con nuestra siguiente ponencia.